Gracias, doctor Cantón. Le vamos a ceder la palabra al doctor Hernán Gulco. Gracias. El objeto de esta exposición es sostener que el caso Alavi viene a ser la culminación de un lejano proceso, de un prolongado proceso de demolición del sistema de control de constitucionalidad clásico en Argentina. Para demostrar esto, primero hay que mostrar cómo eran los rasgos esenciales de ese modelo de control de constitucionalidad clásico que Argentina tomó de los Estados Unidos en su Constitución de 1853-1860. Este modelo tenía las siguientes características. Los tribunales solo resolvían casos concretos, no resolvían planteos abstractos, conjeturales, hipotéticos. No les tengo que recordar los fallos de la Corte sobre esto porque son legión, son cientos los fallos de la Corte donde se dijo esto. Segundo lugar, no resolvía cuestiones políticas. ¿Qué eran cuestiones políticas? Todo lo que podría llegar a enfrentar a la Corte Suprema con los poderes políticos. Por lo tanto, la Corte no resolvía cuestiones de intervenciones provinciales, privilegios parlamentarios, no resolvía cuestiones de juicio político. Todas esas eran cuestiones políticas ajenas al control judicial. Tan lejos llegaba este concepto que la Corte llegó a resolver que las cuestiones electorales, aun cuando están involucrados derechos reconocidos en la Constitución, también eran cuestiones electorales ajenas al recurso extraordinario y a la jurisdicción de los jueces. Después, la decisión de inconstitucionalidad que podía adoptar los tribunales en el caso concreto. ¿Qué tenía como consecuencia esto? Que cualquier persona que no había participado en el pleito y quería atacar la misma norma declarada inconstitucional tenía que empezar un lento y trabajoso periplo por los tribunales para lograr la declaración de inconstitucionalidad. Esto también estaba tomado de Estados Unidos. Lo que ocurre es que en Estados Unidos, como era un país de common law, normalmente los tribunales inferiores rápidamente iban a seguir la jurisprudencia de la Corte norteamericana declarando inválida una ley. Es decir, una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos tenía casi el efecto de una derogación de la ley. Esto, por supuesto, en Argentina no funcionó exactamente así porque al no ser un país de tradición de common law, la regla del precedente nunca tuvo el mismo efecto que en los Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho que la Corte Suprema declarara inválida una ley no necesariamente asegurara a los eventuales litigantes que los tribunales inferiores iban a hacer lo mismo. Es por eso que en los países europeos de tradición continental como la nuestra, cuando adoptaron el control de constitucionalidad, lo hicieron precisamente concentrado, poniéndolo en un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque como no tampoco tenían tradición de stare decisis, sospechaban, y quizás con razón, que los tribunales inferiores no iban a seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por eso crearon un control de constitucionalidad concentrado en un tribunal constitucional. Bien, por último, los tribunales solo declaraban la inconstitucionalidad de las leyes a pedido de parte, es decir, no había control de oficio. Bien, a partir del año 84, por vía jurisprudencial, se empezaron a producir unos cambios enormes en la forma tradicional de control de constitucionalidad. Además, por supuesto, de la enorme expansión de la jurisprudencia de la Corte en materia de protección de derechos, pero que es un tema aparte. Me voy a referir exclusivamente a los cambios introducidos al concepto de control de constitucionalidad. Bueno, el concepto de cuestiones políticas no justiciables desapareció. La Corte Suprema, cada vez que encontraba que alguien alegaba la violación de un derecho, empezaba a examinar las cuestiones llevadas por estas personas con independencia de que se tratara juicio político, destitución de magistrados, en jurados de enjuiciamiento provinciales, expulsión de legisladores, intervenciones provinciales. Todo eso empezó a ser sometido a control judicial por parte de los tribunales inferiores y de la Corte Suprema. La Corte Suprema empezó también a modificar la tradicional jurisprudencia que le daba un efecto temporal a sus decisiones de inconstitucionalidad hacia el pasado. La Corte empezó a otorgarle a algunas de sus declaraciones de inconstitucionalidad el carácter de cuasi legislativo, diciendo esta declaración de inconstitucionalidad no se aplica para el pasado, sino solo para el futuro, para no afectar los derechos adquiridos que se podrían haber producido bajo la vigencia de la anterior jurisprudencia. Un ejemplo paradigmático es el caso Telles. Esto es una típica jurisprudencia estilo common law,
que la Corte, por supuesto, la acepta en ciertos casos, pero en otros casos penales actúa como si fuera un tribunal francés y dice los jueces no crean derechos. Hay una especie de esquizofrenia, que la Corte en temas no penales le da efectos legislativos a los cambios jurisprudenciales y en cambio los casos penales no, cuando en realidad debería ser al revés, por supuesto. Bien, también por supuesto la Corte Suprema eliminó parcialmente la prohibición del control de oficio. En varios casos, un ejemplo paradigmático es Banco Comercial de Finanzas, la Corte, bajo ciertas restricciones, aceptó el control constitucional de oficio. Y esto estamos hablando de casos de naturaleza patrimonial. En casos penales, cada vez que la Corte Suprema advierte que ha habido una defensa importante omitida por el defensor, la Corte de oficio suple esa deficiencia de la defensa. Ahora bien, estos son cambios jurisprudenciales hechos bajo el viejo texto de la Constitución. Pero en la reforma constitucional de 1994, al incorporarse el artículo 43, por supuesto, se produjeron cambios aún más significativos. El concepto de causa, por ejemplo, causa como idea de afectación concreta, directa, individualizada del derecho, que mantuvo, por supuesto, la Corte a partir del año 84. El caso Baeza es un ejemplo típico, donde la Corte le negó legitimación a una persona que quería impugnar la consulta popular por el acuerdo con Chile, por el tema del canal de Beagle. A partir del 94, ese concepto tradicional de causa desaparece. No desaparece el concepto de causa como tal, pero se amplía tanto que se convierte en una cosa casi inexistente, por lo menos inexistente conforme a las pautas tradicionales. Por ejemplo, según el artículo 43, si una ONG que tiene en su estatuto la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes hace una acción de amparo contra una ley que discrimina a estas personas, esta asociación no tiene que demostrar ningún perjuicio en los términos tradicionales del término. No tiene que demostrar que hay algún extranjero en la asociación que esté afectado. Lo único que tiene que demostrar es que su estatuto tiene como objetivo la defensa precisamente de ese interés. Entonces, el concepto de causa no desapareció, pero se convirtió en algo completamente elástico y casi indefinido. Además de estos aspectos, otro cambio fundamental que se produjo fue, por supuesto, la declaración de inconstitucionalidad con efectos erga omnes, que esto es, por supuesto, el aspecto más saliente, por lo menos desde el punto de vista constitucional, del caso Alavi. Como ustedes saben, habíamos visto antes, bajo la jurisprudencia tradicional de la Corte, una declaración de inconstitucionalidad no tenía efecto fuera del caso concreto. Esto significaba que la Corte Suprema podía resolver 5, 10, 15, 20 veces la misma declaración de inconstitucionalidad de la norma, y esto no impedía que nuevos litigantes que se sintieran afectados por esa norma tuvieran que plantear nuevamente esa cuestión. Ahora, el caso Alavi, sin demasiada, yo diría, explicación o sin demasiado debate sobre el tema, le da efecto erga omnes a la declaración de inconstitucionalidad respecto de la ley espía. ¿Por qué sin mucho debate? Porque en realidad la Cámara de Apelaciones lo había hecho de oficio. El Estado Nacional apela ante la Corte y precisamente lo que apela no era el fondo del asunto, no era la declaración de inconstitucionalidad de ley espía. Lo que el Estado Nacional cuestionaba era la declaración erga omnes de esa norma. Ahora, más allá del pequeño detalle que se hizo de oficio, la pregunta es, ¿está prohibido por el artículo 43 de la Constitución otorgar una declaración de inconstitucionalidad de efectos generales? Y yo diría que no, porque en realidad, si uno acepta la idea de acción colectiva de amparo y de una afectación colectiva también, es en la mayoría de los casos muy difícil circunscribir el efecto de declaración de inconstitucionalidad al caso concreto. Porque ¿cuál es el caso concreto? Si nosotros estamos haciendo, nuevamente, una persona jurídica, las mencionadas en el artículo 43, hace una acción de amparo
contra la validez de una ley por considerarla discriminatoria, y si el tribunal la declara inconstitucional, ¿cuál sería el caso concreto? En realidad no tiene sentido hablar de caso concreto en los términos tradicionales, tales como aparecería un caso como Baeza. Entonces, ¿esto qué significa? Que quizás, no sé si fue querido expresamente, explícitamente por los redactores del artículo 43, pero parece bastante claro que una consecuencia bastante natural de admitir acciones colectivas de amparo con este concepto totalmente difuso de causa o controversia hace bastante natural que los efectos de declaración de inconstitucionalidad tengan, no sé si en todos los casos, pero en muchos de ellos, efectos generales. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que me quedan 5 minutos. Esto significa que, curiosamente, el sistema de control de constitucionalidad en Argentina, por razones quizás no deliberadas, se ha transformado en algo parecido en algunos aspectos al control de constitucionalidad abstracto que rige en ciertos países europeos y, mejor dicho, en la mayoría de los países europeos y en ciertos países latinoamericanos. ¿Por qué? Y tenemos un control cuasi abstracto, que no ha renunciado al concepto de causa o controversia, pero lo ha convertido en algo casi inasible. Un efecto de declaración de inconstitucionalidad que es erga omnes, es decir, derogatorio de la ley. Lo que no tenemos, por supuesto, en Argentina es un tribunal constitucional que tenga el monopolio del control de constitucionalidad. Esto es, utilizando la palabra de Berwick, una argentiniada. Tenemos un sistema cuasi abstracto, de efectos generales, pero que está en manos de cualquiera de los jueces de la República. Lo cual, por supuesto, es un tanto peligroso, porque puede dar lugar a sentencias altamente contradictorias. ¿Y cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve con el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. Si aceptamos que estos casos llegan a la Corte Suprema y no hay ninguna razón para que no lo hagan, la Corte Suprema podría de alguna manera unificar jurisprudencia declarando, por ejemplo, si declarara inconstitucional una ley, dándole efectos erga omnes y generales, como sería la declaración de inconstitucionalidad que se hizo en el caso Alavi y que es usual en los sistemas constitucionales europeos. Y la ventaja que tiene esto es la siguiente, y esto quizás es más importante que en los Estados Unidos, dado la notoria ineficiencia con que funciona la Corte Suprema, lo que tarda la Corte Suprema en resolver los casos, es muy razonable darle, bajo ciertos supuestos, estos efectos generales a declaración de inconstitucionalidad para evitar la necesidad de tener que volver a litigar estos casos de manera repetida. Entonces, en síntesis, en Argentina hemos llegado a una situación quizás no deliberada, donde tenemos un sistema que tiene muy poco que ver con el creado por el constituyente en 1853. Por supuesto, hay un plan, una solución de máxima, que sería una reforma constitucional e instituir un sistema de control de constitucionalidad análogo, por ejemplo, al que existe en la Ciudad de Buenos Aires, donde se combina un control abstracto y un control concreto. Pero en Argentina mejor no invoquemos el fantasma de la reforma constitucional. Muchas gracias y eso es todo.